Hola mis hermanos, es una bendición para mí poder saludarle en este martes 26 de noviembre del 2024. Estamos disponiéndonos a este tiempo que llamamos reflexión bíblica, palabra de esperanza, un tiempo que a Dios gracias ha sido de bendición para quienes tenemos la oportunidad de formar parte de él, ya sea compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios como escuchándola. Estamos aquí, digamos, supliendo al pastor Arturo Muro, no por motivos de salud, gracias a Dios. Son otras razones, no de cuidado, por las que tenemos el privilegio de acompañarle en esta mañana hasta donde usted se encuentra, insisto, para que podamos juntos aprender o recordar lo que el Señor tiene preparado en su palabra para usted y para mí. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que este sea un tiempo que le edifique a usted, que edifique también mi vida. Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, te agradecemos por este día que podemos disfrutar, Señor, porque somos tus hijos. Y al serlo, Señor, sea cual sea la condición que nos rodee, podemos estar gozosos, pues en ti hallamos la fortaleza, la dirección, el consuelo que requerimos para vivir nuestro andar con Cristo. Y qué hermoso es, Señor, que en cada inicio del día podamos apartar un tiempo para escuchar tu voz, para poder cantarte. En fin, Señor, un tiempo devocional del cual esta reflexión bíblica deseamos sea solamente una parte de todo lo que cada uno de nosotros en nuestro hogar podamos sumar, insisto, Señor, cantándote, meditando, Señor, en tus bendiciones, orando, intercediendo por necesidades, etcétera, Señor. Así que este sea un tiempo que contribuya a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual, la cual anhelamos cada día, Señor, y que solamente en ti realmente podemos ir experimentando. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que busquemos o a que nos ubiquemos en la Biblia. Es la carta a los Romanos, el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Voy a permitirme leer a partir del versículo 30 hasta el final. Son pocos versículos, pero con una riqueza invaluable, dice el Señor en su palabra en esta porción bíblica. Romanos 9 del 30 en adelante, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como escrito está, o está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Repito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué interesante comienza este pasaje que usted y yo hemos leído. Está haciendo referencia a una enseñanza paralela en Juan 1:12. A lo suyo vino, hablando de Jesucristo, mas los suyos no le recibieron. Aquí se está explicando, se está diciendo, se está enseñando de otra forma, pero viene siendo lo mismo. Cuando dice la Biblia, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, cuando leemos gentiles, en este contexto se refiere a toda nación que no sea judía. Las naciones no judías, dice la palabra del Señor, no iban tras la justicia, sin embargo, fueron justificados. Ahora, creo que es claro, sin embargo, es importante determinarlo, subrayarlo. Cuando habla de los gentiles, lo está haciendo en un sentido general, esto es, no todos los gentiles, habla del pueblo gentil, dentro del cual muchos hombres y muchas mujeres, no yendo tras la justicia, resulta que la alcanzaron, es decir, no que la hayan ganado, pero pudieron recibirla con todo y que no era para ellos la justicia un objetivo,
Trataré de explicarme. No tenían ellos la ley de Dios como el pueblo judío fue receptor de ella. Por eso dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, en los primeros versículos, que cuál es la ventaja entonces que tiene el judío sobre el gentil. Mucha, en todas maneras, dice Pablo. Una de ellas, para empezar, que han sido receptores de la revelación bíblica, del mensaje de Dios, de la ley de Dios. Ahora, qué triste es que esto, que en sí es una bendición, al pueblo judío le fue un estorbo para poder alcanzar, para poder recibir la justicia, no así con los gentiles, que no tenían como parámetro la ley. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que nos va quedando más que claro que no es por conocer la ley, que no es por tratar de cumplir la ley, que el hombre puede ser justificado. Y entonces, su orgullo, el orgullo del pueblo judío, recayó en: hemos recibido la ley, los demás pueblos no. Nosotros conocemos la ley, los demás pueblos no. Si alguna vez quieren conocerla, será a través de nosotros. Y nosotros estamos en sintonía con ella, tratando, ese es el problema, tratando de cumplirla. Para ellos el esquema de la consecución de la justicia estaba cubierto con conocer la ley y tratar de obedecerla. El Espíritu Santo a todos nosotros nos revela una verdad que contradice al orgullo de este pensamiento judío. Los gentiles, que ni fueron receptores de la ley, por ende no la conocen, por ende no están tratando de cumplirla. Por eso dice la Biblia, no iban tras la justicia. Bueno, pues resulta que la han alcanzado. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no el que tuviera en sus manos una ley de justicia, Dios ya se la había dado. Se refiere en sí la Biblia realmente a, cuando dice iba tras una ley, iba tras el cumplimiento. Esfuerzo por demás está decir que es inútil. Ningún hombre ha podido, solo Cristo, cumplir la ley plenamente. Dice la epístola de Santiago, que nosotros nos convertimos en culpables de toda la ley, con todo y que hayamos observado el 99% de esta, con el 1% en el que usted y yo hayamos fallado, está, digamos, hay una infracción a la ley, porque la ley, más que un conjunto de lineamientos, de conceptos, refleja el carácter de Dios, refleja la santidad de Dios, refleja el estándar inalcanzable para el hombre en sus fuerzas, insisto, para el hombre. Entonces, por eso es tan importante que usted y yo reconozcamos la necesidad de un Salvador, Jesucristo, el cual vino no para abrogar la ley, porque entonces hubiéramos tenido todavía más problemas, sino para cumplirla. Entonces dice, mas Israel, que iba tras el cumplimiento de una ley, permítame leerlo de esa forma, no la alcanzó, porque es más que claro, y la Biblia lo dice de pasta a pasta, que es por la fe, que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Bien, entonces, notemos cómo el enfocar a la ley como lo que puede ayudarnos al cumplirla, al tratar de cumplirla, al enfocarla como ese salvavidas, lejos de darnos un nivel de justicia, nos vuelve culpables por una sencilla razón. La gracia dejaría de ser gracia si hay un cumplimiento, si es que pudiera haber un cumplimiento de parte de usted y mío, pleno para con la justicia, para con la ley. Pero vaya, es más que evidente que eso no es viable. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia se es salvo, por gracia. Si usted cumpliera con la ley, ya no estaríamos hablando de una gracia divina. Sería, digamos, un pago por sus buenas obras, pero la salvación no se maneja de esa forma. Es por gracia, por medio de la fe en la roca que es Jesucristo. Esta roca, esta piedra que el aparato religioso de aquel momento rechazó.
Es triste si usted lo medita. Tenían la salvación a su alcance, esa salvación anunciada incluso a través de la ley. Ellos, cuando la tienen a sus ojos, cuando tienen al Verbo encarnado, no hacen ninguna conexión, no logran ver que en él se estaba cumpliendo la ley plenamente. Y entonces, al rechazar a Cristo, están rechazando toda posibilidad de salvación. Porque en Jesucristo tenemos nosotros el cumplimiento de la ley que no podemos alcanzar. Por eso decimos, es nuestro Señor. Por eso decimos, es nuestro Salvador. Entonces se convierte para quien quiere salvarse por sus propios méritos en una roca en la cual nos vamos a estrellar. Dice piedra de tropiezo. Pero cuando la Biblia habla de tropezar, no significa, digamos, que vamos caminando, como varias veces sucede de repente, y nos tropezamos con la banqueta, con alguna situación por ahí en el piso que no vemos, y caemos. Realmente la Biblia menciona esto como, digamos, la ilustración que debemos tener en mente. Es como aquel peñasco al cual choca el mar, las olas rebotan. O sea, es la gracia divina rechazando el intento por querer cumplir la ley. No, no es viable. Por eso fue necesario que el Verbo, el Hijo de Dios, viniera a cumplirla. Y en ese cumplimiento, al morir y resucitar, usted y yo tenemos el camino hacia la salvación. Ahora, hay que creerlo. Por eso dice, por gracia seis salvo, por medio de la fe. Requerimos una reacción de fe ante este regalo hermoso de parte de nuestro Señor. Pero ahí está, la roca es Cristo. En toda la Biblia se señala a Jesucristo como la roca. Y un principio hermenéutico es, si 10 pasajes, lo voy a tratar de ilustrar de esta manera, si 10 pasajes dicen, o de 10 pasajes, 9 dicen verde y uno dice amarillo, habrá que analizar el amarillo porque está en color amarillo, porque hay ahí, digamos, una tal vez diferencia. En el estudio de ese amarillo nos vamos a dar cuenta de que es un tono de verde que parece amarillo. Espero estarme explicando. ¿Por qué decimos esto? Porque si en toda la Biblia se señala a Jesucristo como la roca, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con el apóstol Pedro, con su discípulo, y hace referencia a una roca, no puede hacer referencia a nadie más que a sí mismo, que a la verdad en la que la iglesia se cimenta. La iglesia de Jesucristo está cimentada para poder mantenerse firme en Jesucristo, en la verdad que Pedro expresa: tú eres el Hijo del Dios viviente, en el cual usted y yo, por la gracia del Señor, hemos creído, en el entendimiento de que estábamos perdidos sin el Señor Jesucristo. En Él vimos nuestra salvación, por fe abrazamos esa salvación, y hoy cualquier cosa buena que pudiéramos hacer, lo hacemos ya por gratitud, lo hacemos ya para darle honra, darle gloria a quien nos salvó en la cruz, resucitando y dejando su tumba completamente vacía. Ahora, ya para concluir, veamos la dimensión, o mejor dicho, la diferencia, el abismo que existe en la salvación que se recibe por gracia en Jesucristo, fe en Jesucristo, y la salvación que se pretende alcanzar a través de un ritual, a través del cumplimiento de una religión, a través de buenas obras, a través de una sumatoria de más cosas buenas que malas. Eso es inútil. Sin embargo, pasa algo. De repente, en un carácter moral de personas que no han sido redimidas por Jesucristo, y tristemente al ver de repente a creyentes que viven pareciendo que no han conocido de las misericordias de nuestro Señor, sucede cada vez más común, nos ha tocado escucharlo, que creemos entonces que ya no hay una diferencia insalvable. Esta persona incluso se comporta mejor que alguien que se dice creyente. Tengamos cuidado con esa apreciación. El conflicto no está en el poder del Evangelio, está en quien profesa seguir al Evangelio.
Pero si nosotros hemos entendido y obedecemos al Evangelio, como se explicó el domingo pasado, entonces podemos tener en claro el abismo que existe entre confiar en una salvación por la obra de Jesucristo a confiar en una salvación por lo bueno que yo pudiera hacer. Esto no me va a alcanzar. Esto, como dice Romanos con respecto al pueblo judío, les fue una piedra de tropiezo. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bendito, seguimos agradeciéndote por la salvación tan grande que es en Jesucristo, en tu bendito Hijo, quien vino a cumplir la ley, una ley que está inalcanzable para nosotros si deseamos desarrollarla cabalmente. Qué hermoso es que en ella podamos ver reflejado tu carácter y desear cada día vivir conforme a ella. Pero Señor, entendemos nuestra limitación y por eso seguiremos agradeciéndote por esa gracia que es derramado en nosotros, que nos iluminó para entender que sin el sacrificio de Jesús estábamos perdidos. En su sacrificio Él paga todos nuestros pecados, una paga que tú como Padre aceptas, Señor, cuando nosotros vemos la resurrección de tu Hijo bendito, de nuestro Salvador. Por eso es que le reconocemos y le declaramos como nuestro Señor y Salvador. Si alguien, Padre, que nos escucha, no había entendido esto y hoy por ti lo está comprendiendo, recibe, Señor, la expresión que sale de su corazón en este momento para agradecerte por la salvación que tú le estás ofreciendo. Señor, abrázalo, perdónale sus pecados y, Señor, que él pueda asumir en su corazón que hoy es salvo por medio de la fe, pues ha clamado por esa salvación bendita que es en Jesús. Te agradecemos en su bendito nombre, Señor, y para siempre lo haremos. Amén y amén. Bien, como usted lo puede tal vez percibir, se trata de un contenido que se preparó previamente, así que toda correspondencia a sus saludos será un poco más adelante, pero puntual. Téngalo por seguro, si Dios nos da la vida y la salud, nos daremos el tiempo para saludarle a cada una de las personitas que amablemente nos ha dejado algunas palabras, pues saludando a la iglesia, saludando a un servidor. Y también atención con esto, si usted está ahí dejando algún motivo de oración, confíe que lo asumimos con amor para estar intercediendo por esa necesidad. Un fuerte abrazo, hermano y hermanita, le invito a que esté pendiente en las redes sociales, en la página web de Torre Fuerte, de todas aquellas actividades que están enfocadas a hacerle de bendición. Hasta pronto.